La carta prometía a alguien común y corriente, pero la mujer que descendía de la polvorienta diligencia parecía propia de los mejores salones de Boston, no de un rancho remoto donde la vecina más cercana vivía a 20 metros. Sawyer Briggs la observaba desde detrás del poste de madera de su porche. Sus manos callosas se sentían repentinamente demasiado ásperas, su ropa sencilla demasiado desgastada. Se movía con una gracia que parecía imposible para alguien que acababa de soportar 3 días de un viaje desgarrador por terreno accidentado. Su cabello castaño rojizo reflejaba la luz de la tarde de una forma que le oprimía el pecho, y cuando se giró para contemplar los modestos edificios de su rancho, distinguió rasgos tan perfectamente dispuestos que parecían labrados por la mano cuidadosa de un artista. Esto no podía ser cierto. La correspondencia describía a una mujer práctica que buscaba una vida sencilla, alguien que entendía el trabajo duro y no esperaba lujos. Pero todo en Iris Quaid sugería que nunca había conocido un día sin ellos. El vestido que llevaba, aunque manchado por el viaje, estaba confeccionado con una tela más fina que cualquier cosa que se vendiera en el pueblo cercano. Su postura delataba años de aprendizaje del porte de una dama. Incluso sus guantes, ahora polvorientos por el viaje, eran claramente caros. El estómago de Sawyer se agitó al pensar en una terrible posibilidad. ¿Y si se había equivocado de diligencia? ¿Y si algún caballero adinerado en otro territorio esperaba esta visión de perfección? Mientras tanto, Sawyer se quedó explicando a su futura esposa que había cometido un costoso error. El conductor ya estaba descargando su único baúl, una pieza de equipaje que parecía demasiado elegante para su rudo hogar. Pero entonces Iris Way hizo algo que dejó a Sawyer sin aliento. Sacó una carta doblada de su pequeño bolso, la miró y luego miró directamente a la casa del rancho donde él observaba. Sus miradas se cruzaron a través del polvoriento patio, y por un instante que se prolongó como una eternidad, ninguno se movió. En su mirada, vio algo que contradecía todo lo que su apariencia sugería. Tras esos rasgos llamativos se atisbaba algo desesperado, algo que revelaba secretos y circunstancias mucho más complejas que un simple pedido por correspondencia. Cuando finalmente sonrió y empezó a caminar hacia él, Sawyer comprendió que, fuera lo que fuese que había traído a esta mujer de una belleza imposible a su puerta, no iba a ser la vida tranquila y predecible para la que se había estado preparando. Sawyer obligó a sus piernas a moverse. Cada paso por el polvoriento patio le parecía una traición a su propio sentido común. De cerca, Iris Quaid era aún más impresionante. Su piel no mostraba las marcas del trabajo al aire libre, sus manos suaves de una manera que denotaba una vida pasada lejos del trabajo físico. Cuando habló, su voz tenía el acento refinado de la educación y el privilegio. El señor Briggs, supongo. Extendió una mano enguantada con la facilidad experta de alguien acostumbrado a las presentaciones formales. Soy Iris Quaid. Creo que me estaba esperando. Sawyer sintió la garganta seca como la arena del desierto. Sí, señora. Aunque debo decir que sus cartas no acababan de... Gesticuló con impotencia, incapaz de encontrar palabras que no sonaran a insulto o a confesión de su propia incompetencia. ¿No te preparé del todo para mi aparición? Iris terminó de sonreír con complicidad. Me parece que las palabras escritas a menudo no logran captar la verdad completa de una persona. ¿No te parece? Había algo en su tono que sugería capas de significado más allá de la simple observación. Sawyer estudió su rostro, buscando pistas sobre qué clase de mujer viajaría voluntariamente cientos de kilómetros para casarse con un hombre al que nunca había conocido. Cuanto más la miraba, más convencido estaba de que la desesperación acechaba bajo su sereno exterior, como una grieta en una porcelana por lo demás impecable. Su rancho es exactamente como lo describió, continuó Iris, observando las modestas construcciones de madera, el sencillo corral donde pastaban sus caballos. El huerto que él mismo cuidaba, tranquilo, remoto, lejos de las complicaciones de la sociedad civilizada. La forma en que enfatizó esa última frase hizo que a Sawyer se le encogiera el pecho con sospecha.
La mayoría de las mujeres que buscaban matrimonios por orden masculino hablaban de construir una vida juntas, de asociación y sueños compartidos. Iris Quaid hablaba como alguien que huye de algo, buscando refugio en lugar de romance. Señora, tengo que preguntarle, comenzó Sawyer, con su honestidad natural superando su torpeza social. ¿Está segura de que tenía la intención de venir aquí? Porque si hubo algún error, si se suponía que debía encontrarse con alguien más, no ha habido ningún error. Su respuesta fue cortante, casi a la defensiva, antes de que se recompusiera y suavizara el tono. Perdóneme. El viaje fue agotador. Estoy exactamente donde pretendía estar, señor Briggs. Pero mientras hablaba, sus ojos se dirigieron brevemente al horizonte, como si comprobara si alguien la había seguido hasta allí. El gesto fue tan rápido que Sawyer podría haberlo pasado por alto si no la hubiera estado observando con tanta atención, tratando de descifrar el misterio de su presencia. El cochero terminó de descargar su baúl y se acercó a ellos con la eficiencia experta de un hombre ansioso por completar su ruta. Eso es todo, amigos. La próxima parada no será hasta dentro de una semana, así que más te vale asegurarte de tus preparativos. Se quitó el sombrero y volvió a subirse a su asiento. Mientras la diligencia se alejaba entre una nube de polvo, Iris Quaid la vio desaparecer con una expresión que sospechosamente parecía de alivio. Fuera lo que fuese lo que la había traído a ese remoto lugar, Sawyer empezaba a sospechar que sus motivos no tenían nada que ver con encontrar marido. El silencio que siguió a la partida de la diligencia se extendió incómodamente entre ellos. Sawyer se encontró plenamente consciente de cada defecto en su apariencia y entorno, desde el remiendo de su camisa de trabajo hasta las tablas desgastadas de su porche que necesitaban desesperadamente una mano de pintura fresca. Iris permaneció inmóvil, con una compostura tan completa que parecía ensayada, como si se hubiera preparado para ese preciso momento. «Quizás podrías enseñarme dónde me alojaré», preguntó, con un tono cuidadosamente neutral. «Supongo que has tomado las medidas necesarias para la privacidad de una dama». «Sí, señora. Despejé la habitación trasera de la casa. Tiene su propia entrada y una buena cerradura fuerte». Sawyer alzó su baúl, sorprendido por su peso. Fuera lo que fuese que había traído, era más que las pertenencias prácticas que uno esperaría de una novia de la frontera. «He estado durmiendo en el granero desde que su carta confirmó su llegada». Algo cruzó su rostro al mencionar la carta, demasiado rápido para que él lo interpretara. Eso fue muy considerado de su parte. Mientras caminaban hacia la casa, Sawyer notó el cuidado con el que caminaba, evitando el polvo y los escombros que cubrían su patio. Sus botas, aunque lo suficientemente prácticas para viajar, eran claramente de cuero caro, sin uso intensivo. Todo en ella describía una vida de comodidad y refinamiento, haciendo que su presencia en su rancho, que se encontraba en crisis, pareciera cada vez más imposible. «Señor Briggs», dijo al llegar a los escalones del porche, «creo que debo aclarar algo sobre nuestro acuerdo. Si bien agradezco su consideración al proporcionarme habitaciones separadas, espero que comprenda que necesitaré tiempo para adaptarme a esta nueva vida. La transición desde mis circunstancias anteriores ha sido bastante repentina». Circunstancias anteriores. La frase flotaba en el aire como el humo de un fuego lejano, presagiando algo significativo que no se había dicho. Sawyer dejó su baúl y se giró para mirarla de frente. ¿Qué clase de circunstancias dejaba atrás, señorita Quaid? Por primera vez desde su llegada, su compostura se quebró un poco. Se llevó la mano instintivamente al cuello, donde él vislumbró algo oculto bajo el cuello alto de su vestido. Un collar, quizás, o tal vez algo completamente distinto. De esos que hacen que una mujer reconsidere todo lo que creía saber sobre su vida, respondió con una voz apenas por encima de un susurro. De esos que hacen que incluso las decisiones más improbables parezcan razonables en comparación. Antes de que Sawyer pudiera responder, el sonido de caballos acercándose resonó por el valle.
3 jinetes coronaban la cresta que delimitaba su propiedad, sus siluetas oscuras contra el cielo de la tarde. Iris se quedó rígida al oírlo, palideciendo de una forma que la transformó de misteriosa a genuinamente asustada. ¿Espera visitas?, preguntó, pero su tono sugería que ya sabía la respuesta. No, señora. Aquí, las visitas inesperadas suelen ser sinónimo de problemas. La mano de Iris lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Señor Briggs, necesito que entienda algo. Digan lo que digan esos hombres de mí, sean cuales sean sus afirmaciones, soy exactamente quien le dije que era en mis cartas. Pero hay gente que preferiría recordarme de otra manera. Los escritores estaban lo suficientemente cerca ahora como para que Sawyer pudiera distinguir los detalles. Hombres bien vestidos, con buenos caballos. De esos que podían permitirse viajar lejos de la civilización cuando tenían asuntos que atender. De esos que no visitaban ranchos aislados a menos que buscaran algo específico. ¿Cuántos problemas trajo a mi puerta, señorita Quaid? Los 3 jinetes se acercaron con el paso mesurado de hombres que saben que su presa no tiene a dónde ir. Iris apretó el brazo de Sawyer con más fuerza, y él pudo sentir el temblor en sus dedos a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. El escritor principal era un hombre alto, de cabello plateado y ropa cara, que lo delataba como alguien acostumbrado a salirse con la suya. Sus compañeros lo flanqueaban con la natural confianza de un soldado a sueldo. «Señorita Petton», gritó el hombre de cabello plateado mientras frenaba su caballo a 6 metros del porche. «O debería decir la futura señora Petton, nos ha dado una buena casa». Sawyer sintió que Iris se tensaba a su lado al oír el nombre. Su identidad cuidadosamente construida se agrietaba como el hielo en el deshielo primaveral. Petton, no Quaid. Todo lo que le había contado. Cada carta que habían intercambiado se había basado en una mentira. «Me temo que se equivocan, caballeros», respondió Iris con voz firme, a pesar del miedo que Sawyer percibía irradiar de ella. «Me llamo Iris Quaid y estoy aquí para casarme con el señor Briggs». El escritor principal desmontó con la fluidez y gracia de un hombre cómodo en la silla de montar. «Señorita Victoria Petton, su padre ha estado muy preocupado por usted. Huir 3 días antes de su boda con Charles Harford fue una gran desconsideración. Victoria, incluso su nombre de pila había sido falso». Sawyer sintió un escalofrío en el estómago mientras las piezas empezaban a encajar. Una mujer adinerada que huía de un matrimonio concertado, usando un matrimonio concertado por orden de matrimonio como tapadera para escapar. Él no había sido más que una ficción conveniente, una forma de desaparecer de una vida y evitar otra. «Creo que ha habido un malentendido», dijo Sawyer, adelantándose un poco para interponerse entre Iris y los hombres a caballo. «La dama vino aquí por voluntad propia para cumplir un acuerdo que hicimos por correspondencia». El hombre de cabello plateado sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Señor Briggs, me temo que ha sido víctima de un elaborado engaño. La señorita Petton está comprometida con el hijo de una de las familias más prominentes de San Luis. Su padre me ha autorizado a traerla a casa para que cumpla con sus obligaciones». «¿Y si se niega?», preguntó Sawyer, aunque ya sospechaba la respuesta, «nos veremos obligados a involucrar a las autoridades locales». Verá, cuando la señorita Petton huyó, se llevó consigo ciertas reliquias familiares, objetos valiosos que no le pertenecen. Eso lo convierte en un asunto legal. La mano de Iris se llevó instintivamente a la garganta, confirmando lo que Sawyer sospechaba. Lo que llevara bajo el cuello valía lo suficiente como para que 3 hombres se adentraran cientos de kilómetros en el desierto para recuperarlo. «Señor Briggs», dijo en voz baja, con un deje de genuina desesperación en su voz por primera vez desde su llegada. «Sé que lo he engañado sobre mis circunstancias, pero si tiene algo de bondad en su corazón, por favor, no permita que me acepten de vuelta». La paciencia del hombre de cabello plateado se estaba agotando. «Podemos hacerlo por las buenas o por las malas, señorita Petton, pero no se equivoque, volverá con nosotros».
Sawyer miró a la mujer a su lado, viéndola con claridad por primera vez. No era la misteriosa novia de la orden masculina que había cautivado su imaginación, sino una joven asustada atrapada entre decisiones imposibles. Lo que hubiera hecho, lo que hubiera tomado, lo había arriesgado todo para escapar de una vida que no soportaba. La mente de Sawyer corría mientras sopesaba sus opciones. 3 hombres armados contra un ranchero y una mujer aterrorizada eran pocas probabilidades desde cualquier punto de vista. Pero algo en la voz de Iris, la cruda desesperación bajo su compostura, despertó en él una sensación protectora que anuló el sentido común. «Caballeros, voy a tener que pedirles que abandonen mi propiedad», dijo, con una voz que transmitía más confianza de la que sentía. «La señorita Quaid vino aquí libremente y es libre de quedarse o irse cuando quiera». La expresión del hombre de cabello plateado se endureció. «Señor Briggs, está cometiendo un grave error. Esta mujer es una ladrona y una fugitiva de sus obligaciones legales. Darle refugio lo convierte en cómplice de sus crímenes». «¿Qué delito?», exigió Sawyer. «Huir de un matrimonio que no quería. La última vez que lo comprobé, eso no era ilegal en ningún territorio». Uno de los hombres a caballo acercó la mano al revólver que llevaba en la cadera, un gesto casual pero inconfundible. Sawyer mantuvo las manos visibles y firmes, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría convertir este enfrentamiento en mortal. «Las joyas que robó pertenecen a la familia Harford», continuó el líder. «Un collar que vale más que tu rancho y todo lo que hay en él. Devuélvelo ahora y quizá estemos dispuestos a pasar por alto tu implicación en este asunto». Iris se acercó a Sawyer, lo suficiente como para que sintiera el calor de su cuerpo contra su brazo. A pesar de todo lo que le había hecho pasar, a pesar de las mentiras y los engaños, su proximidad lo reconfortó extrañamente. Cuando habló, su voz fue apenas audible, solo para sus oídos. «Era el collar de mi madre», susurró. «El padre de Charles Harford lo exigió como parte del contrato matrimonial. Es lo único que me queda de ella». El hombre de cabello plateado desmontó por completo, con la paciencia finalmente agotada. «Señorita Petón, tiene exactamente 1 minuto para recuperar ese collar y venir con nosotros voluntariamente. Después de eso, tomaremos las medidas necesarias». Sawyer sintió a Iris temblar a su lado, su compostura anterior completamente destrozada. En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tal vez fue la forma en que lo había mirado al pedirle ayuda. O tal vez fue su propia negativa obstinada a ser intimidado en su propia tierra. Sea como sea, se colocó frente a ella, protegiéndola de los 3 hombres. «La dama se queda aquí», dijo con firmeza. «Si la quieren, tendrán que pasar por mí primero». La mano del líder se movió hacia su propia arma. «Eso se puede arreglar, señor Briggs, aunque sospecho que le resultará una experiencia breve y desagradable». Pero antes de que nadie pudiera desenfundar, Iris salió de detrás de la protección de Sawyer. Con dedos temblorosos, metió la mano bajo el cuello de su camisa y sacó un collar que reflejaba la luz de la tarde como fuego prendido. Incluso desde la distancia, Sawyer pudo ver que era extraordinario, el tipo de reliquia que representaba generaciones de riqueza en la historia. «Esto es lo que viniste». «Porque», dijo, levantándolo para que todos pudieran verlo. «Pero entiendan esto. Mi madre usó este collar el día de su boda, y su madre antes que ella. Representa el amor dado libremente, no vendido como ganado en el mercado». Los ojos del hombre de cabello plateado se fijaron en la joya con evidente satisfacción. «Señorita Petón, está siendo demasiado dramática. El matrimonio es un acuerdo comercial entre familias. El amor es un lujo que pocos pueden permitirse. Entonces quizás», dijo Iris, su voz se hacía más fuerte con cada palabra, «es hora de que aprenda a vivir sin lujos». Antes de que nadie pudiera reaccionar, arrojó el collar lo más lejos que pudo hacia la maleza más allá del corral. La preciosa reliquia desapareció entre la maleza espinosa sin apenas hacer ruido,
dejando a 4 hombres mirando con asombro el lugar donde una fortuna acababa de desvanecerse. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del viento a través de la maleza donde había desaparecido el collar. El rostro del hombre de cabello plateado se transformó de una confianza petulante a una furia descarada. Su compostura cuidadosamente mantenida se quebró como una presa bajo presión. «Tonta», dijo. Gruñó, desmontando y dando varios pasos hacia la maleza espinosa. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Ese collar valía más de lo que la mayoría de los hombres ven en toda su vida. Sé exactamente lo que he hecho, respondió Iris, con la voz firme ahora, con la convicción de quien finalmente había tomado las riendas de su destino. He hecho imposible que nadie use el recuerdo de mi madre como moneda de cambio en sus negocios. Sawyer observó el intercambio con creciente admiración por la mujer a su lado. Fuera cual fuera su verdadero nombre, fueran cuales fueran las mentiras que hubiera dicho, acababa de sacrificar una fortuna por el principio de no ser comprada ni vendida como ganado. Los 2 hombres a caballo ya estaban examinando la zona, calculando cuánto tiempo les llevaría buscar entre hectáreas de matorrales densos y espinos. Pasarán el resto del día buscando en esos matorrales, dijo Sawyer en voz baja. Quizás más. Y aunque lo encuentren, lo harán como intrusos en mis tierras. La mano del líder flotaba cerca de su arma. La ira lo volvía imprudente. Señor Briggs, te has involucrado en algo que no te incumbe. La señorita Petón tiene obligaciones que van mucho más allá de sus preferencias personales. Quizás, respondió Sawyer, moviendo la mano con indiferencia hasta posarla sobre el rifle apoyado en el poste del porche. Pero ahora mismo está bajo mi protección, y no me agrada que hombres armados amenacen a mujeres en mi propiedad. El enfrentamiento se tensó como un alambre. 4 personas paralizadas en un instante que podría estallar en violencia a la menor provocación. Entonces, uno de los hombres a caballo habló por primera vez. Su voz cargaba con el peso de la experiencia práctica. Jefe, esa maleza se extiende kilómetros. Podríamos tardar semanas en registrarla adecuadamente, y no hay garantía de encontrar nada más pequeño que una silla de montar. Quizás deberíamos considerar otras opciones. La mandíbula del hombre de cabello plateado se movió silenciosamente mientras sopesaba sus opciones. Finalmente, retrocedió hacia su caballo, con los movimientos rígidos por la rabia apenas contenida. Señorita Petón, dijo con la voz fría como el acero invernal. Su padre se sentirá muy decepcionado al enterarse de su decisión. Y el señor Harford. Ambos tienen una gran memoria y una influencia considerable. Entonces tendrán que aprender a vivir con la decepción, respondió Iris. Yo también he tenido bastante práctica. El hombre montó su caballo con movimientos bruscos y furiosos. Esto no ha terminado. Tu padre sabe dónde estás ahora y tiene recursos que superan lo que puedas imaginar. Disfruta de tu libertad mientras dure. Mientras los 3 jinetes se giraban para irse, el líder gritó por encima del hombro. Señor Briggs, quizá debería considerar si protegerla vale la pena por las molestias que traerá hasta su puerta. El sonido de cascos se desvaneció en la distancia, dejando a Sawyer e Iris solos en la creciente oscuridad. Ella permaneció completamente inmóvil, mirando el lugar donde había desaparecido el collar. Y por primera vez desde su llegada, parecía genuinamente vulnerable. Lo siento, susurró. No te he traído más que problemas, y ni siquiera sabes quién soy realmente. Sawyer se giró para encarar a la mujer que había sido Iris Quaid durante exactamente una tarde y Victoria Petón para el resto de su vida. En la luz que se desvanecía, su belleza parecía menos abrumadora y más humana, marcada por el agotamiento y el peso de las decisiones que le habían costado todo lo que una vez conoció. Creo que es suficiente, dijo en voz baja. Eres una mujer que desperdició una fortuna antes que verse obligada a un matrimonio que no quería. Eso me dice más de tu carácter que cualquier nombre. Ella lo miró entonces, y él vio lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. No lo entiendes. Mi padre no se rendirá. Los Harford tampoco.
Volverán con más hombres, papeles legales, lo que sea necesario. Te destruirán por ayudarme. Que lo intenten. La voz de Sawyer transmitía la tranquila confianza de un hombre que había sobrevivido a sequías, inundaciones y todas las demás adversidades que la frontera podía ofrecer. He estado luchando por el respeto de esta tierra todos los días desde que llegué. Luchar contra los hombres no será muy diferente. ¿Por qué? La pregunta salió como un suspiro. ¿Por qué arriesgarías todo por alguien que te mintió sobre quién era? Sawyer consideró la pregunta, dirigiendo la mirada al lugar donde ella había tirado su herencia. Quizás porque he pasado suficiente tiempo solo aquí como para reconocer el coraje cuando lo veo. Y quizás porque sé lo que es sentirse atrapado por las expectativas ajenas. La verdad era más compleja. Pero no estaba listo para analizar con detenimiento cómo se le había encogido el pecho cuando ella le pidió protección ni lo natural que se había sentido interponiéndose entre ella y el peligro. Había llegado como una extraña a base de mentiras. Pero de alguna manera, en cuestión de horas, se había convertido en algo más. ¿Qué te atrapó?, preguntó. La curiosidad genuina reemplazó el miedo en su voz. Pensaban que nunca llegaría a nada porque no nací para esto, respondió Sawyer. Este rancho era un matorral que nadie más quería. Me llevó 8 años hacerlo rentable, y la mayoría de la gente todavía ve un fracaso cuando me mira. Victoria se acercó a él. Lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir el ligero aroma a lavanda que se aferraba a su vestido desgastado por el viaje. No veo un fracaso, dijo en voz baja. Veo a un hombre que construyó algo con sus propias manos y no tuvo miedo de enfrentarse a 3 hombres armados para proteger a un desconocido. La distancia entre ellos pareció reducirse sin que ninguno se moviera, y Sawyer se dio cuenta de cómo la luz del atardecer iluminaba los reflejos castaños de su cabello. Cuando extendió la mano para tocarle el brazo, sus dedos estaban calientes incluso a través de la tela de su camisa. Si me quedo, dijo con voz apenas audible. Todo se complica. Volverán. Y cuando lo hagan, traerán problemas que podrían destruir todo lo que has construido aquí. Y si te vas, si me voy, pasaré el resto de mi vida como la esposa de Charles Harford, criando a sus hijos y fingiendo estar agradecida por el privilegio. Su mano se apretó sobre su brazo. Me convertiré en todo lo que juré que nunca sería. Sawyer cubrió su mano con la suya, sorprendido por lo perfectamente que encajaba en su palma. Entonces no te vayas. No es tan simple. Tal vez sí lo sea. Se giró para mirarla de frente, viendo más allá de sus rasgos perfectos la fuerza que la había llevado a cientos de kilómetros de todo lo que alguna vez había conocido. Tal vez a veces la elección simple es la correcta, incluso cuando no es la fácil. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Sawyer pudo ver la duda en sus ojos, el peso de una vida dedicada a aprender que sus decisiones pertenecen a otras personas. La mañana siguiente trajo un aire inusualmente frío y el sonido distante de jinetes acercándose. Victoria había dormido poco, pasando la mayor parte de la noche, mirando por la ventana de su pequeña habitación, atenta a cualquier movimiento en el horizonte. Cuando Sawyer llamó a su puerta, ella ya estaba vestida y esperando. ¿Cuántos?, preguntó, uniéndose a él en el porche. Más que ayer, respondió Sawyer con gravedad. Parece que 6, tal vez 7 jinetes, y ondean una bandera de alguacil territorial. Victoria palideció. Entonces lo han hecho oficial. Mi padre debió de haber afirmado que robé algo lo suficientemente valioso como para involucrar a las autoridades federales. El collar, más que eso. La voz de Victoria era firme, pero Sawyer pudo ver el miedo en sus ojos. Habrá afirmado que robé otras cosas, documentos falsos. Cualquier historia le sirve. Hombres como mi padre no aceptan la derrota con dignidad. Los escritores coronaron el vehículo en formación, con movimientos disciplinados y decididos. A la cabeza cabalgaba un hombre con una placa de alguacil, flanqueado por el hombre de cabello plateado del día anterior. Detrás de ellos venían 5 hombres más, todos armados y claramente preparados para la resistencia.
Señorita Victoria Petón, gritó el alguacil al acercarse a la casa. Tengo una orden de arresto contra usted por robo y fraude. Tiene que venir conmigo, dijo Sawyer, con las manos visibles, pero listo. Alguacil, me gustaría ver esa orden y saber qué jurisdicción tiene sobre una mujer que no ha cometido ningún delito en este territorio. El alguacil desmontó y se acercó con la confianza de un hombre con autoridad legal. La orden es válida en todos los territorios, emitida por un juez federal en San Luis. La señorita Petón está acusada de robar bienes valorados en más de $10,000. ¿Qué bienes?, preguntó Victoria, apartándose de detrás de Sawyer a pesar de su intento de protegerla. El collar era de mi madre. Me lo dejó en su testamento. El hombre de cabello plateado sonrió fríamente. No solo el collar, querida. Los bonos al portador que cogiste de la caja fuerte de tu padre. Los que valen mucho más que las joyas de la familia. El rostro de Victoria mostró genuina confusión. No acepté bonos. Nunca he visto siquiera el interior de la caja fuerte de mi padre. Sin embargo, el alguacil continuó, la evidencia sugiere lo contrario. El señor Petón ha proporcionado documentación que demuestra que los bonos estuvieron en su poder hasta la noche de su desaparición. Su ausencia se descubrió a la mañana siguiente de su partida. Sawyer sintió que la trampa se cerraba a su alrededor con la precisión de una emboscada bien planeada. Un momento oportuno, observó, casi como si alguien quisiera asegurarse de que hubiera una justificación legal para traerla de vuelta. Señor Briggs, advirtió el alguacil. Interferir en un arresto federal es un delito grave. Le sugiero que se haga a un lado. Pero Victoria ya se estaba moviendo, buscando en su vestido de viaje para sacar un papel doblado. Alguacil, antes de arrestarme, quizás debería ver esto. Le entregó un documento que Sawyer nunca había visto. Es una carta de mi padre escrita hace 3 meses renegando de mí por negarme a casarme con Charles Harford. En ella, declara específicamente que no heredaré nada del patrimonio familiar ni tengo derecho a ninguna propiedad de los Petón. El alguacil examinó la carta cuidadosamente, con expresión preocupada. Esto parece ser genuino. Es genuino, dijo Victoria con firmeza. Significa que no tenía acceso a ninguna propiedad familiar para robar. Los bonos que mi padre afirma que tomé nunca me pertenecieron, y no tuve oportunidad de tomarlos. Por primera vez desde su llegada, la incertidumbre se reflejó en el rostro del hombre de cabello plateado. El alguacil estudió la carta durante varios minutos, su rostro curtido se volvía más escéptico con cada línea que leía. Finalmente, miró al hombre de cabello plateado con evidente disgusto. Señor Thornton, este documento plantea serias dudas sobre la validez de los cargos. Si la señorita Petón hubiera sido legalmente repudiada antes de su partida, no habría tenido acceso a la propiedad familiar. La compostura de Thornton finalmente se quebró por completo. Marsal, no comprende las complejidades de esta situación. La chica es manipuladora. Probablemente falsificó esa carta ella misma. El papel tiene 3 meses, respondió el alguacil con frialdad. La tinta ha envejecido naturalmente y el sello parece auténtico. A menos que esté sugiriendo que la señorita Petón planeó todo esto con meses de antelación. Sawyer observó el intercambio con creciente satisfacción, comprendiendo finalmente el alcance de la inteligencia de Victoria. No solo había huido de un matrimonio no deseado. Se había preparado para la inevitable persecución con la meticulosidad de quien entendía perfectamente lo despiadados que podían ser sus oponentes. Marsal, dijo Victoria en voz baja. Hay algo más que debería saber. La noche antes de irme de San Luis, escuché a mi padre y al señor Harford hablar de sus planes para afirmar que yo había robado los bonos, independientemente de si realmente lo había hecho. Necesitaban una justificación legal para obligarme a regresar, y los cargos de robo la justificaban. Esa es una acusación grave, señorita Petón. Y también es la verdad. Supusieron que estaría demasiado asustado para defenderme,
demasiado dependiente de su protección para arriesgarme a exponer su engaño. La voz de Victoria se hacía más fuerte con cada palabra. Subestimaron mi determinación de vivir en libertad. Incluso si esa libertad conlleva pobreza e incertidumbre, Thornton hizo un último intento desesperado por salvar su misión. Marsal, aunque los cargos de robo sean cuestionables, la mujer ha incumplido su obligación legal de cumplir con su contrato matrimonial. La familia Harford tiene importantes inversiones vinculadas a esta unión. Los contratos matrimoniales no son ejecutables por ley federal, respondió el alguacil con severidad. Y presentar cargos criminales falsos para eludir ese hecho es en sí mismo un delito federal. La confrontación se estaba desmoronando más rápido de lo que Thornton podía controlar. Sus hombres a sueldo estaban cada vez más inquietos, claramente incómodos con las complejidades legales que habían reemplazado lo que creían que sería una simple operación de recuperación. Sawyer dio un paso al frente, encontrando a Victorious con natural facilidad. Marsal, si no hay cargos válidos contra la señorita Petón, le agradecería que les pidiera a estos hombres que abandonen mi propiedad. El alguacil asintió brevemente. Señor Thornton, usted y sus asociados deben marcharse de inmediato, y le sugiero que informe al señor Petón que cualquier nuevo intento de presentar cargos falsos resultará en un proceso federal. Mientras los escritores se preparaban para irse, Thornton lanzó una última amenaza. Esto no ha terminado. Señorita Petón, su padre tiene recursos que no puede imaginar. Entonces tendrá que aprender a aplicar esos recursos para aceptar la realidad, respondió Victoria con tranquila dignidad. Ya no soy su hija para mandar ni su propiedad para disponer de ella como mejor le parezca. El mariscal y su escolta partieron con eficiencia profesional, dejando solo polvo y silencio a su paso. Victoria permaneció completamente inmóvil durante varios momentos, como si no pudiera creer que su apuesta hubiera tenido éxito. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Sawyer, con genuina admiración en su voz. Desde el día que cumplí 18 años y me di cuenta de que mi padre tenía la intención de venderme como si fuera ganado, respondió Victoria. Pasé 2 años reuniendo pruebas, ahorrando dinero y preparándome para el día en que finalmente tuviera el coraje de irme. Sawyer se giró para mirarla por completo, y no vio a la misteriosa novia por correo que había bajado de la diligencia, sino a la extraordinaria mujer que había orquestado su propia liberación con paciencia e inteligencia. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Victoria miró alrededor del rancho que se había convertido en su santuario. Luego volvió al hombre que había arriesgado todo para protegerla. Ahora descubro si Victoria Petón puede aprender a ser feliz como la señora Victoria Briggs si esa oferta todavía está disponible. La respuesta de Sawyer fue abrazarla y finalmente permitirse creer que valía la pena hacer algunas apuestas incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. A lo lejos, los truenos retumbaban en el valle, prometiendo lluvias para la tierra asolada por la sequía. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el coraje y el destino chocan en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo lo es todo para nosotros.